Yo quiero comentar sobre la situación en la que se ha tergiversado algunas informaciones en contra del grupo Telemicro, desinformaciones que llevan en el ánimo de desacreditar. Pero es bueno que la familia dominicana y que ven siempre al grupo Telemicro como suyo, que sepan las informaciones correctas. Mire, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se encuentra apoderada de una demanda en cobro de valores y daños y perjuicios incoada por Satel de la empresa Telemicro en contra de las EDES por el uso y explotación comercial de sus frecuencias, las comprendidas en el segmento 915-928, utilizadas por las EDES sin autorización de su legítima concesionaria, que lo es Satel. Esta demanda fue incoada en el año 2022, ya que desde hace muchos años, estamos hablando del 2016, han estado usufructuando de forma ilícita las referidas frecuencias y lucrándose significativamente en detrimento de la mencionada empresa Grupo Telemicro. Para que ustedes tengan una idea, mire aquí, en el 2016, aquí esa documentación que ustedes están viendo ahí en pantalla, es una comunicación del 10 de mayo del 2016, cuando Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente de la CDEE en ese entonces, le escribió una comunicación a Satel, con atención al señor Juan Ramón Gómez Díaz, solicitando que se le permita a las EDES utilizar en ese rango de frecuencia de Satel, operar 70,000 medidores de lectura remota de telemedidos, que debió haber dicho Telemicro, que actualmente tenían instalado. En ese entonces, 2016, ahora tienen 1.400.000 y pico de telemedidores. Esa fue la frecuencia, pero ¿qué ocurre? En el 2016, Google vino aquí al país y se reunió con Satel, con los ejecutivos de Satel, tratando de colocar un balón en la atmósfera para asuntos comerciales que beneficiaba a la empresa y beneficiaban a ellos porque iban a dar internet en toda la isla. Pero no se pudo precisamente porque comenzaron a operar a intervenir estas frecuencias a través de lo que estamos viendo. Esto es una resolución en el 2020 entregada por una solicitud porque se estaba usando las frecuencias y se decía de que estas frecuencias eran del Estado y que, bueno, pues se solicitó y Indotel determinó en su resolución, como lo es, que Satel es la concesionaria de esto. Pero para más muestra, miren ahí, desde el 1998, esta frecuencia de Satel se pagan 56 millones de pesos por esa frecuencia que no se ha podido utilizar o no se ha podido operar el asunto Satel porque tienen esa frecuencia interconectada, las EDES, porque el dicho popular dice que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Esto fue el viernes. Un informe que emitió el Ministerio de Energía y Minas. En ese señala que ese es el resumen
de todos los de los medidores que tienen estas empresas. El 50.4% es verificado manualmente, pero el 49.6% de los clientes facturados por las sedes son telemedidos en la República Dominicana. Estamos hablando que esto demuestra que de 3.092.917 contratos activos de las EDES, de esos 2.869.640 contratos facturados, de esos 1.423.340 corresponde a clientes telemedidos para el 49%. Ahí están. Tenemos nosotros aquí, señores, el resumen de gestión de las EDE. En EDESTE, para que ustedes tengan una idea, utilizan 203.544 contratos telemedidos. En el caso de EDENORTE, estamos hablando de 528.730 contratos telemedidos. Y en EDESUR el caso es un poco más grande porque los contratos telemedidos alcanzan 691.066. Esto es sobre el resumen de esto. Cuando se nota de que no se puede utilizar las frecuencias del grupo Telemico, se le pide a Indotel una comunicación que avale de que quienes están usando estas frecuencias desde el 2016, que no se ha podido operar, y en fecha 3 de mayo del 2021, una comunicación enviada a Marcos Herrera, presidente ejecutivo de Trilogy Dominicana, Viva, y además tiene los servicios de Satel, son empresas del grupo Telemicro, y que enviada por Yulisa Cruz, directora ejecutiva de esa institución, envió lo siguiente: este órgano regulador procedió a realizar las comprobaciones técnicas correspondientes en las cuales se detectó actividad en el referido rango de frecuencias, por lo cual se realizarán las acciones correctivas conforme a lo estipulado en la citada ley. Como ustedes están viendo, señores, todos con pruebas, con documentos, se trata de una vulgar uso de unas frecuencias que no están autorizadas las sedes y que como consecuencia de eso le deben al grupo Telemicro 21 millones de dólares, que si usted le saca los números y lo convierten en pesos, estamos hablando que eso va más allá de los 1.200 millones de pesos. Todo esto como consecuencia de una que recientemente fue designado, hace 6 meses, 7 meses, fue designado Celso Marrancini como presidente del Consejo Unificado de las EDES. Se comunicó con el señor Gómez Díaz, se le enviaron todos estos tipos de documentos. Se le dice que hubo negociaciones, o no negociaciones, sino conversaciones desde el 2018, e incluso hasta en Palacio, con funcionarios al más alto nivel de Palacio, para hacer un balance de lo que se le debe a Telemicro por el uso de esto y lo que se debe a través de el uso de energía aquí. Celso Marrancini, después que pidió esa comunicación, bueno, pues llamó al señor Gómez y dijo: mire, nosotros vamos a cortarle la luz porque están sometidos
y están desde el 2022 tratándose de buscar un entendimiento por la vía buscando el diálogo. Pero Celso Marresines dijo que no, que las frecuencias son del Estado, como rememorando aquello del monarca Luis XIV que decía que el Estado soy yo. Es verdad que las frecuencias son del Estado y hay un regulador que es Indotel, pero también estamos viviendo un Estado de Derecho que establece que los concesionarios de las diferentes frecuencias tienen un derecho adquirido y por lo tanto esto en este caso se está llevando a ese nivel y como una forma de desacreditar y de maltratar, entonces cortaron la energía en este canal y no solamente que la cortaron, sino que se fueron a los diferentes sectores de redes sociales contrarios a desinformar y a malinformar a la población dominicana sobre este caso que ya ustedes están viendo con pruebas y con documentos firmados en cada uno de los casos de que se trata de un vulgar robo de señal del Grupo Telemicro por parte de las sedes. Miren, y quizás es bueno hacer énfasis un poco en la parte técnica de este conflicto, porque la mayor parte de la gente no entiende claramente cómo funcionan los temas de espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico en principio es público en sentido general, hasta que hay una asignación a favor de una empresa o de una persona jurídica en general. ¿Qué fue lo que ocurrió con el segmento 15? Así es, se dan, primero tiene que haber una concesión a una telefónica y luego tiene que haber una licencia que permita el uso específico de un segmento de espectro para un uso determinado. En este caso Telemicro la tiene. En este caso la tiene Satel, que es una empresa afiliada al grupo Telemicro, y Satel tiene esa asignación desde 1998. Desde 1998, a través de un oficio, a través de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones, que luego fue sustituida en ese mismo año por la ley 153/98 y se creó el Indotel, se asignó ese espectro. Pero no solamente se asignó en el año 98, sino que posteriormente, en el año 2020, se adecuó a las características de las licencias de la Ley General de Telecomunicaciones actual. Por lo tanto, es un espectro que no hay la menor duda, incluyendo el reconocimiento de esta misma gestión, de que es un espectro que está asignado a Satel. Esa resolución de adecuación que se dio en el año 2020, la dio la presente gestión, la dio el gobierno del PRM a través de la gestión del Indotel. Por lo tanto, no hay dudas de que la titularidad de esos 13 megahertz por la asignación de ese espectro es de Satel. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Desde hace años, las sedes han estado usando ese segmento específico de espectro para operar telemedidores. Los telemedidores no son más que los mismos contadores que miden la energía eléctrica, pero que en este caso operan de forma remota. Hay dos tipos de telemedidores. Los que son los que se leen remotos y los que no se leen remotos. Los que no se leen remotos tiene que ir un personal que tiene que pararse al lado del medidor, ve el numerito, lo anota y lo reporta. Los telemedidores, esto se ocurre de manera remota. Pero para funcionar esos telemedidores necesitan espectro, porque es como es una transmisión. Exactamente. Y la frecuencia específica en la que el Estado Dominicano contrató la adquisición de esos telemedidores es en el segmento 915-928, a pesar de que ese segmento se encuentra asignado a Satel desde 1998, confirmado posteriormente por la resolución de adecuación del año 2020. Entonces, este conflicto tiene ya bastante tiempo, porque a pesar de que está claramente documentado desde el Indotel que este segmento pertenece a Satel y que además las sedes lo están usando, porque como mencionaba Caminero en parte de la documentación, esto se ha documentado de muchísimas formas. Sin embargo, no ha habido forma de que las sedes respondan por el uso ilegítimo
que están haciendo del espectro que pertenece a Satel, con la agravante de que hay terceros involucrados, que son los que dan un servicio de provisión de estos telemedidores y de la operación de estos telemedidores en las sedes, y sin embargo lo hacen usando el espectro de un tercero, sin ningún tipo de compensación y sin ni siquiera cubrir los costos que implica el derecho de uso anual que pague ese espectro. Entonces es un conflicto que se ha elevado además a distintas instituciones. Lamentablemente el Estado Dominicano no ha dado una respuesta satisfactoria con relación a este conflicto que ya se encuentra judicializado porque se trata de un uso irregular de espectro asignado a un tercero. Y se ha querido generar mucha confusión con esa idea de que, bueno, es que el espectro es público. Sí, el espectro es público, pero se asigna. Y una vez que está asignado, que es el caso, entonces el único que tiene derecho a usarlo es el beneficiario de esa asignación, que en este caso es Satel. Por lo tanto, aquí lo que procede es que el Estado busque una solución concreta a este tema, porque estamos ante una situación de irregularidad de uso de espectro asignado a favor de Satel por parte de las sedes. Y miren, no con poquita cosa. La información que citaba la semana pasada el Diario Libre señala que hay 1.423.340 telemedidores que están operando en esa frecuencia. Entonces no es poquita cosa, no es que tenemos 2 o 3 telemedidores, es prácticamente el 50% de los medidores a nivel nacional que están operando en esa frecuencia que resulta que pertenece a una empresa privada y que esa empresa privada no está recibiendo el importe ni ningún tipo de compensación por ese uso irregular de espectro de parte de estas instituciones, que hay que agregar que las sedes, a pesar de que son gestión pública, son en realidad de empresas privadas, porque en su momento se hizo un proceso de privatización y por lo tanto se convirtieron en empresas. Los titulares o el dueño de estas empresas es el Estado Dominicano, pero en sentido general siguen siendo empresas privadas. Entonces son empresas privadas usando el espectro asignado desde 1998, confirmado por esta gestión del Indotel en el 2020, sin ningún tipo de compensación. Entonces, aquí ya los tribunales tienen un trabajo que hacer porque este conflicto se trató de solucionar por muchas vías. Lamentablemente no ha habido una respuesta satisfactoria, al contrario, lo que ha habido es un esfuerzo de confundir respecto a si el espectro es público o no es público. Eso no tiene la menor duda, eso no tiene el menor espacio de discusión en este país. Una vez un segmento de espectro está asignado a un tercero, ese tercero es que tiene derecho a usarlo. Y ojalá que haya alguna intervención más efectiva de las autoridades. Esto se escalaron incluso en su momento al Ministerio de Hacienda, al mismo Indotel, tratando de identificar una solución que permita que el Estado Dominicano pueda usar de forma regular ese espectro si le interesa, pero con una compensación adecuada para una empresa que ya tiene derechos adquiridos desde 1998 sobre la asignación de este espectro. Eso lamentablemente no ha sucedido hasta el día de hoy. Habría que decir que no solo derechos adquiridos, que ha hecho una inversión en eso. Claro, ha pagado 56 millones. Ha hecho una inversión y ha perdido oportunidades importantísimas, porque ese es un segmento de espectro sumamente valioso. Ahora, ese es un segmento de las llamadas bandas bajas, que son las que van desde los 600 hasta los 900 tantos. Y son muy valiosas porque al ser más bajas dentro del espectro radioeléctrico, pueden ser usadas de forma mucho más eficiente y pueden ser usadas en proyectos no solamente de telefonía, que es normalmente el mayor valor en las bandas bajas en la actualidad, no solamente 5G, sino que también hay proyectos importantes como el que mencionó Caminero de Google Looms, donde se estaba tratando de prestar un tipo de telefonía y de internet particular mediante el uso de ese segmento específico, y evidentemente no se pudo implementar en el país porque ya se estaba usando este espectro de parte de las sedes, no de parte de la titular de la asignación, sino de parte de las sedes de forma irregular. No importa que las sedes sean instituciones públicas, son instituciones de fines comerciales. Por tanto, su naturaleza es comercial. ¿Y es comercial? Es como el Banco de Reserva. Y se están lucrando. Del Estado, pero es comercial. La mina de Pueblo Viejo es del Estado, pero está consignada. Es decir, a nadie se le ocurriría ir a quitarle la mina a Barry sin un proceso legal. Ahora, a mí lo que me extraña es que en una situación de un Estado de Derecho
se actúe de esta manera como tan irracional. Primero, porque para que la gente entienda, el gobierno tiene a Telemicro sin energía eléctrica. Eso es lo que ha hecho. Sí. Es decir, ha cortado la energía y esta planta está viva haciendo un esfuerzo extraordinario de mantener esta planta de pie con energía, lo que quiere decir que implica un gasto enorme. ¿Y cuál es la solución? Bueno, yo no sé cuál es la solución, pero evidentemente el canal tiene esto metido en el sistema judicial, que por lo menos algún sentido del límite tiene que tener cualquier autoridad, comenzando con el presidente de la República. Es decir, tú no puedes dar por un hecho una cuestión que está en los tribunales y que puede estar sujeta a una decisión. Segundo, que no se hayan podido sentar racionalmente a buscar las soluciones al tema. Me parece una cosa absurda. Entre gente que además conoce muy bien de gerencia, conoce muy bien de la parte empresarial, cómo opera la parte empresarial, pero también hasta de un sentido político. Es decir, tú tienes el principal canal del país en una situación de incertidumbre, posiblemente exponiéndolo a su inestabilidad económica. Y con un reclamo legítimo. Y con un reclamo legítimo. No sí. solo con un reclamo legítimo, con un reclamo porque pudiéramos decir que no sea legítimo. Vamos a decir que no sea legítimo, pero lo tiene que decidir un tribunal. Porque ya el canal tiene en el tribunal un reclamo. Entonces, no solamente ese reclamo, pudiera sino... ser, oye bien, pudiera ser que el reclamo no sea del tamaño que el canal dice que es, pero un tribunal lo tiene que decidir. Una conversación, una negociación racional lo tiene que decidir, porque las partes tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, yo creo que así como el Estado da en concesión estas frecuencias y lo da sobre la base de unas reglas, porque el que la tiene que cumplir unas reglas, tiene que invertir. ¿Cuánto fue el pago de esta 56, no, es todos los años, Bien. 56 millones de pesos. Es decir, ¿cómo tú me dices que yo estoy pagando? Es decir, como que yo te alquilé la casa, yo la vivo y de pronto yo soy el dueño de aquí y tú te me vas de aquí. Porque yo soy el Estado. Porque yo soy el Estado. No, así no opera ningún Estado de Derecho. Es decir, yo no sé, pero esto tiene ya un sentido más que de EDES, un sentido político. O el PRM no entiende qué es lo que está haciendo. Que esas no son formas de solucionar un problema. Mira si lo de carácter entiende. económico. Mira si entiende lo que está haciendo. Que esto ocurre el día después de las elecciones. Bueno, pero ¿qué se supone? ¿Que estaban esperando ganar para hacer un daño? Pues eso no tiene Bueno, sentido. funcionarios que se salen de los lineamientos, porque no el presidente no siempre está de acuerdo con muchas cosas que hacen sus funcionarios, que de manera irresponsable toman acciones como esta. En el caso de Indotel, en algunos momentos, ¿verdad?, incluso en esta misma gestión, han tratado de buscar una solución de migrar. Ok, para buscar una solución a este conflicto de que las EDES estén usando eso, vamos a migrarlo hacia otro rango de frecuencia utilizable y que pueda ser explotable. Pero ni se ha hecho la migración, ni tampoco esas empresas han pagado, pero le voy a dar otro dato. Ni eso resuelve el hecho de que ese espectro se está usando desde el 2017. Porque fíjate, tú pudieras buscar una solución de migrar como parte de las negociaciones. Como una parte de negociación. Pero tú no puedes ignorar que hay un costo. Sí, porque eso hay que pagar ese en el costo. periodo que se ha practicado. Es decir, lo que te digo es cualquier solución, la que sea, tiene que ser sobre la base de sentarse a decir, bueno, la frecuencia del Estado, el Estado la necesita por las razones que sea. Nosotros necesitamos usarla. Le vamos a emigrar a otro lado, sí, pero usted no puede ignorar ese tiempo en la que usted ha dejado primero usted la está usando, yo concesionándole y yo pagando mi asunto, que es lo que ha hecho el grupo Telemicro. Sí. Y segundo, usted no puede ignorar que usted me está cobrando una compensación del sistema que yo le he permitido que usted meta el 50% de sus contadores, que usted lo esté midiendo desde un sillón de la oficina. Sí, pero eso es lo que te da. Frente a eso, Manuel Miguel Naut, que es el gerente de cuando decidió cortar la energía por instrucciones del propio
Celso Marrancini, alegando y fueron inmediatamente desacreditando, diciendo no pagan la luz. Y resulta que ni se migran, pero oiga esto, desde el 2020, desde 2018 bueno, no hasta pagan, el 2020. No pagan la luz ni Oiga, ellos pagan la frecuencia. Y ellos no pagan la frecuencia. Desde el 2018 hasta el 2020, la empresa Edesur había contratado una empresa llamada Etecel, que es de Miguel Ángel Muñiz, una cosa así, de Miguel Ángel Muñiz, que lo contrataron para usar e instalar los medidores para todas las cosas que están haciendo a través de esta telemedición. Cuando la empresa Satel entonces fue y le dijo a Edesur de que estaban usando esa frecuencia para hacer las telemediciones, que ya le habían pagado 860 millones de pesos, entonces a una empresa, a un tercero, para preparar, armar una empresa de tecnología, para armar todas estas cosas y hacer las telemediciones, le pagaron 850 millones, pero para los dueños de esta concesionaria, entonces no quieren pagarle un solo centavo. Entonces es una mezquindad. Yo te voy a decir una cosa, este es un tema que se escapa de las sedes. Claro. El sistema, yo creo que este es un problema del gobierno. El gobierno que tiene que buscar una solución a esto, porque primero, el gobierno es que representa al Estado. Sí, pero... Y las cosas no pueden ser así, porque si no, entonces aquí no hay reglas. Porque tú me exiges que yo cumpla con unas reglas. Tú tienes que cumplirla con las reglas. Un Estado de Derecho es eso. El Estado cumple con las reglas y te obliga a cumplir con las reglas. Entonces, yo pienso que por las mismas actuaciones que tú relatas aquí, esto no es un problema de ámbito de EDES ni de empresas, y yo creo que es un problema del Estado que está involucrado, primero como concesionario y segundo como usuario de una frecuencia, y tiene además una empresa que brindan servicios comerciales que están reclamando un pago. Es decir, yo creo que tú tienes otra dimensión, y por eso es que pienso que el gobierno es que tiene que darse cuenta de las implicaciones incluso tiene que darse cuenta comunicacionales y sociales que esto tiene. Sí. Y yo creo que el canal estaría obligado y el grupo estaría obligado a cumplir con las reglas que le corresponden, pero el Estado tiene que ser razonable en esto, porque si no, ¿cuál es el propósito? Ahogar en un grupo, el principal grupo de comunicación del país. Insisto, en un momento político muy particular. Muy particular, sí. En un momento que el gobierno lo que está hablando de transformación y cosas, entonces... Y de concertación, y de consenso. Pues es una cosa de locura, es una locura. Y se actuó precisamente en el caso de Telemicro con soberbia, y eso no es aconsejable. Queríamos edificar a toda la familia dominicana sobre esta situación para que sepan y no se dejen manipular con malas informaciones. En las finales de Roland Garros, Alcaraz cometió un asunto y estaba molesto. ¿Tú sabes lo que le voció a la banca del... El que está molesto no piensa. Es decir, concéntrate en tu juego. Es decir, yo creo que estas no son decisiones que se toman de manera molesta. Tú tienes que razonar las consecuencias y la razonabilidad de lo que se pide, de lo que se solicita. Y es ahí donde puede aparecer una solución. Y ojo, una solución saludable. Si los funcionarios están para buscar soluciones. Y que retorne el Estado a su propia legalidad. Claro, cuando es el mismo Estado el que incurre en una ilegalidad de este tipo, nos estamos llevando de frente todo el Estado de Derecho. Porque entonces vamos a esta misma teoría de que el Estado soy yo y que por lo tanto lo puedo hacer todo. Y eso es precisamente el límite que impone el Estado de Derecho. Pregúntele a Luis tú como 14, Estado, pero tú no puedes pretender que por tú ser Estado tienes licencia para llevarte de encuentro las mismas reglas aprobadas mediante los mecanismos legítimos del Estado, que son la Constitución, las leyes y los actos administrativos. Y actos administrativos, asignando este espectro, hay de más. Por lo tanto, lo que corresponde es que el Estado obedezca a sus propias reglas y que los retornemos a una situación de legalidad. Porque con esta situación de las sedes, a este nivel, 1.400.000 telemedidores
servidores, estamos hablando sencillamente Es decir, de una violación además, olímpica de las propias leyes además, que ha promovido el no Estado. deja de ser una posición abusiva Sí. decir, desacreditar lo que yo no te pago la cosa cuando tú no me pagas posiblemente un servicio que me debe más de No, lo que y tú Cuando me es un debes. conflicto, Pero cuando es un porque conflicto, una cosa no es claro. ajena a la otra, esto es Sí, un conflicto conflicto. directo. Estaban en conversaciones precisamente para solucionar esto y con la llegada de Celso Marrancini, bueno, pues Bueno, todo más esto. allá de la conversación. Pero, ojo, el grupo de medios Telemicro no va a sucumbir, va a permanecer intacto, llevando su visión y su misión a toda la población dominicana como lo ha venido haciendo Sí, durante pero, su fundación. Eso es así, pero no deja de ser una conspiración Y un abuso. y un riesgo. Y es un abuso. y un riesgo a la estabilidad Sí. económica de una empresa, de un grupo como este. Y una señal preocupante. Y preocupante. Y es muy porque, preocupante. bueno, y si eso se hace, hombre, ¿qué va a pasar con el resto? Es decir, y yo creo que un Estado de derecho, lo primero que tiene es sentido del límite. Hay unos límites que todo el mundo tenemos que cumplir, porque si no vivimos en la selva. Bueno, Así es. así es.